Llegué a casa un martes por la noche y encontré un candado en la puerta de mi estudio. Ni un pestillo roto, ni una manija pegajosa, sino un candado de latón nuevo y brillante, de esos que se compran en Canadian Tire por $15, fijado a la puerta de la habitación donde había calificado trabajos durante 22 años, donde guardaba los diarios de mi difunto esposo, donde cada fotografía de nuestra vida juntos reposaba en los estantes exactamente donde las había dejado. Me quedé en el pasillo un buen rato. No dije nada. No llamé a la puerta de la habitación de mi hijo para pedirle una explicación. Simplemente me quedé allí, mirando el candado, y sentí que algo se movía dentro de mí. No se rompía, no se agrietaba, sino que se movía, como una placa tectónica que había estado bajo presión durante mucho tiempo y finalmente había decidido que ya había aguantado lo suficiente. Dejé las bolsas de la compra en la encimera de la cocina, me preparé una taza de té y me senté a la mesa donde había desayunado a mis hijos durante 30 años. Y sonreí, porque había estado esperando una señal. Y allí estaba, colgada en mi puerta, brillando bajo la luz del pasillo. Me llamo Loretta Beauchamp. Tengo 63 años. Soy una enfermera titulada jubilada que trabajó 31 años en un hospital de Ottawa, y antes de eso, crié a 2 hijos en esta casa. La casa que mi esposo Robert y yo compramos en 1987 por $112,000, la casa donde mi hija Simone dio sus primeros pasos sobre estos pisos de madera, la casa donde mi hijo Etienne aprendió a montar en bicicleta en la entrada. Robert falleció hace 6 años por cáncer de páncreas. Se fue en 4 meses desde el diagnóstico hasta el entierro, y la rapidez con la que pasó casi me destrozó. Pero conservé la casa. Seguí trabajando 2 años más después de su muerte, y luego me jubilé con mi pensión, mis ahorros y mi dignidad intactas. Quiero que entiendan algo antes de continuar. No era una mujer amargada. No me sentía sola como la gente cree que debe sentirse una viuda. Tenía mi jardín en verano. Tenía mi club de lectura los miércoles por la noche. Tenía a Simone, que me llamaba todos los domingos sin falta y venía desde Kingston 3 o 4 veces al año. Tenía una vida plena, tranquila y satisfactoria en la casa que era completamente mía. Cuando Etienne me llamó hace 2 años para contarme que él y su esposa Kristen tenían problemas para pagar el alquiler de su apartamento en Gatineau, no lo dudé. Le dije que volviera a casa, los dos. Tenía el espacio. Etienne era mi hijo. La familia cuida a la familia. Eso era algo que Robert solía decir, y yo lo creía con todo mi corazón. Lo que no entendía, y quiero ser sincero, es que no conocía bien a Kristen. Etienne había estado con ella 3 años antes de casarse, y durante ese tiempo, quizás había pasado unas 40 o 50 horas en total en su presencia. Era educada en las cenas de Navidad. Hacía preguntas apropiadas. Elogiaba mi cocina. Pensé que simplemente era una persona tranquila, reservada, como algunas personas. Me equivoqué. El primer mes que se mudaron estuvo bien. Mejor que bien, la verdad. Fue agradable volver a oír pasos en casa, agradable oler el café de otra persona preparándose por la mañana. Etienne me ayudó a arreglar el escalón suelto del porche trasero que llevaba 2 años queriendo reparar. Kristen reorganizó el armario de las especias, algo que no le había pedido, pero que no me importó. Estábamos encontrando nuestro ritmo, pensé. El segundo mes, empezaron a pasar cosas pequeñas. Los muebles del salón se movieron unos 30 centímetros a la izquierda. No de forma drástica, solo lo suficiente como para que toda la habitación me pareciera un poco rara, como un cuadro colgado torcido, aunque no puedas identificar el motivo de inmediato. Cuando se lo comenté a Etienne, me dijo que Kristen encontraba la habitación más pequeña con la antigua distribución. Le dije que había vivido en esa habitación durante 35 años y que la encontraba perfectamente cómoda. Me dijo que no era para tanto, mamá. Luego, las fotografías. Robert y yo teníamos fotos de boda en la pared del pasillo de arriba, de nuestro viaje de aniversario a Terranova en 2003. Una foto de los 4, Etienne, Simone, Robert y yo en la graduación universitaria de Simone. Estas fotografías llevaban años en esa pared, y pasaba junto a ellas cada mañana y cada tarde, cada vez que subía a buscar algo, y no puedo explicarte lo que significaba para mí pasar junto a ellas. Un sábado, subí y las encontré desaparecidas, inmóviles, desaparecidas. En su lugar había 3 grandes láminas enmarcadas, de esas que se compran en una tienda online en tonos grises y blancos.
formas abstractas, muy modernas, de esas que se ven en los vestíbulos de los hoteles. No eran feas, pero no eran mi familia. Encontré mis fotos en una caja en el armario del pasillo, envueltas en papel de periódico. Le pregunté a Kristen sobre ello esa noche, con calma. Quiero que quede claro que pregunté con calma. Dijo que el pasillo necesitaba una reforma, que las fotos antiguas hacían que el espacio se sintiera desordenado. Lo dijo con el mismo tono que usarías para discutir si comprar leche al 1% o al 2%, con total naturalidad. Miré a mi hijo. Estaba mirando su teléfono. Llevé la caja de fotos a mi estudio, donde estarían seguras, y no dije nada más esa noche. Pero quiero que entiendas lo que me pasaba por dentro. Había sido enfermera durante 31 años. Pasé 3 décadas aprendiendo a mantener la calma en situaciones que harían entrar en pánico a otras personas. Aprendí muy pronto que los momentos en los que más quieres levantar la voz suelen ser los que más te obligan a bajarla. Así que mantuve la calma. Observé. Esperé. Lo que observaba era un patrón. Kristen no se sentía cómoda en mi casa. Estaba haciendo de mi casa su hogar. Hay una diferencia, y no es sutil. Para el 4.º mes, había reemplazado las cortinas de lino beige de la cocina que había colgado hacía 15 años por persianas blancas. Había quitado el gallo de cerámica que estaba en el alféizar de la ventana junto al fregadero, una pieza que había comprado en una feria de artesanía en Almonte el verano que Simone tenía 7 años. Cuando le pregunté dónde estaba el gallo, me dijo que lo había guardado en el garaje porque ocupaba espacio en la encimera. Mi gallo. En mi encimera. En mi cocina. También había empezado a referirse a la casa en sus conversaciones como nuestro hogar. Como si invitara a unos amigos a casa el sábado. Como si de verdad deberíamos pintar el comedor. Nuestro hogar necesita una renovación. La primera vez que la oí decirlo, me dije que estaba siendo sensible. La segunda vez, pensé que quizás era simplemente una costumbre, como cuando algunos dicen nosotros cuando quieren decir algo más vago de lo que pretenden. Para la 5ª o 6ª vez, supe que no era ninguna de las dos cosas. También noté por entonces que Kristen había empezado a manejar preguntas sobre la casa con contratistas, repartidores y un vecino que pasaba por el límite de la propiedad como si ella fuera la dueña y yo un invitado que estaba presente. En noviembre, un hombre vino a dar un presupuesto para cambiar el techo. Yo estaba en casa. Tocó el timbre. Kristen abrió. Lo acompañó por el exterior de la propiedad, se sentó con él en la mesa de la cocina y hablamos del proyecto durante 45 minutos mientras yo estaba en la sala. Cuando se fue, ella entró, me dio el presupuesto y me dijo que creía que deberíamos ir con él. Dije con toda la paciencia que pude encontrar que revisaría el presupuesto y tomaría mi propia decisión sobre mi techo. Me miró con una expresión que solo puedo describir como de leve sorpresa, como si hubiera dicho algo ligeramente irrazonable. Llamé a Simone esa noche. Simone, que es perspicaz y cuidadosa y no se alarma fácilmente, escuchó todo lo que dije y guardó silencio un momento después. Luego dijo, «Mamá, creo que necesitas documentar esto». No porque estuviera ocurriendo nada delictivo, explicó, sino porque los patrones importan y es útil tener un registro. Así que empecé a tomar notas. Fechas, incidentes, palabras exactas cuando las recordaba. Soy enfermera jubilada. Sé cómo llevar notas clínicas. Sé ser precisa. Diciembre llegó y se fue. Enero. La casa seguía cambiando a mi alrededor, poco a poco. Una alfombra de baño nueva que no compré. Una marca diferente de jabón para platos apareció debajo del fregadero. Mis libros de jardinería se trasladaron del estante del solario a una caja en el sótano para hacer espacio para la colección de revistas de diseño de interiores de Kristen. Y entonces, a mediados de febrero, Kristen me preguntó con mucha naturalidad, durante el desayuno, si había pensado en mudarme a algo más pequeño. Levanté la vista del café. Dijo que solo preguntaba porque, en la práctica, la casa era bastante grande para una sola persona. Lo dijo a pesar de que éramos 3. Comentó que un apartamento podría ser más fácil de gestionar, con menos mantenimiento y más actividades sociales. Mencionó una urbanización cerca de Bells Corners que había visto anunciada. Dije, con mucho cuidado, que tenía 63 años, gozaba de excelente salud y que no pensaba dejar mi casa. Asintió, como si hubiera tomado nota de mi respuesta, y cambió de tema. Terminé mi café. Lavé mi taza. Fui a mi estudio,
Me senté en mi escritorio y pensé en mi marido, que había estado sentado en ese mismo escritorio durante 20 años. Y pensé en mis hijos aprendiendo a caminar por ese suelo. Y pensé en los 35 años de vida que habían transcurrido entre estas paredes. Y entonces llamé a un abogado. No porque estuviera en peligro inmediato de perder algo. Mi nombre estaba en el título. Yo era el único dueño de esta propiedad. No había ningún mecanismo legal por el cual Kristen pudiera quitármela. Pero había sido enfermera lo suficiente como para saber que no se espera a una crisis para prepararse. La abogada a la que llamé era Patricia Osei, quien me había recomendado un colega hacía años. Le expliqué la situación. Me escuchó atentamente. Me aconsejó que me asegurara de guardar todos los documentos importantes fuera de casa, mi testamento, el título de propiedad y los registros financieros. También me recomendó consultar con un abogado especializado en herencias para actualizar mi testamento, que no se había modificado desde la muerte de Robert. Pedí cita para la semana siguiente. Actualicé mi testamento. Designé a Simone como albacea. También hice algunos cambios en la distribución de bienes que describiré en breve. Mientras tanto, instalé una cámara de seguridad, pequeña y discreta, en el pasillo de arriba, donde solían colgar mis fotografías. No se lo dije a nadie. Y entonces llegó la noche del martes de marzo, cuando volví a casa después de cenar con 2 amigos de mi antigua sala en el hospital. Caminé por el pasillo y encontré un candado en la puerta de mi estudio, la habitación que contenía los diarios de mi esposo, las fotografías que había trasladado allí para su custodia, mis archivos financieros, mi correspondencia personal. La mecedora que Robert había restaurado él mismo el invierno antes de enfermarse. Me quedé en esa puerta y pensé, ahí está. A la mañana siguiente, me levanté a las 5:30, mi hora habitual. Me vestí. Fui a la cocina y preparé café. Y a las 6 de la mañana, mientras mi hijo y su esposa dormían, fui al garaje y encontré las cizallas que había comprado 3 semanas antes y que había guardado en mi caja de herramientas precisamente para eso. Quité el candado. Lo dejé en el suelo del pasillo. Fui a mi estudio. Me senté. Saqué un papel y un bolígrafo, no una impresora, sino un bolígrafo, porque hay cosas que merecen ser escritas a mano. Y escribí. Quiero contarte lo que escribí porque creo que las palabras importan. Escribí: esta es mi casa. No un enojo, ni una acusación. Solo ese hecho, solo en la parte superior de la página, como un título sobre un documento. Escribí sobre Robert y cómo habíamos elegido juntos cada habitación de esta casa y cómo su recuerdo vivía en estas paredes de una forma que ninguna impresión abstracta podría reemplazar ni ningún candado podría contener. Escribí sobre Etienne con cariño. Escribí que amaba a mi hijo incondicionalmente, que lo había amado desde que nació y que amarlo no me exigía renunciar a mi hogar, ni a mi dignidad, ni a los diarios de mi difunto esposo. Escribí que había consultado con un abogado. Escribí que mi testamento había sido actualizado. Escribí que la casa pasaría a manos de Simone junto con la mayor parte de mi patrimonio, que esta decisión era definitiva, que se había presentado ante mi abogado y que no estaba sujeta a renegociación. Escribí que les daba 60 días para que hicieran otros arreglos. Y escribí al pie algo en lo que llevaba semanas pensando, algo que me parecía tan cierto como lo son las cosas más sencillas. No puedes construir tu futuro en el presente de otro. Esta casa es mi presente. Espero que encuentres el tuyo. La firmé con mi nombre completo, Loretta Ann Beauchamp. La doblé y escribí el nombre de Kristen en el exterior. Lo dejé en la mesa de la cocina, volví a mi estudio y cerré la puerta. Los oí despertarse sobre las 7:30. Oí la tetera. Oí el silencio que sigue a la apertura y lectura de una carta que cambia la forma de una mañana. Oí la voz de Kristen, baja y controlada. Oí la voz de mi hijo, también baja, durante un buen rato. A las 8, Etienne llamó a la puerta de mi estudio. Dije: pase. Se sentó frente a mí. Parecía, pensé, un hombre que llevaba 2 años dormido y que apenas ahora empezaba a comprenderlo. No parecía enfadado. Parecía cansado, joven y un poco avergonzado. Y quiero que quede claro que no me satisfacía. Seguía siendo mi hijo. Siempre sería mi hijo. Dijo que no sabía nada del candado. Lo dijo en voz baja. Y le creí porque Etienne nunca ha sido un buen mentiroso, no desde que tenía 9 años e intentó convencerme de que no se había comido las últimas galletas de arce con migas aún en la camisa.
Dijo que lo sentía. Dijo que no sabía que las cosas habían llegado a ese punto. Dije, con dulzura, que pensaba que quizá no había estado prestando atención y que no prestar atención es una elección, incluso cuando no lo parece. Se quedó callado un momento. Luego me preguntó si había alguna manera de que reconsiderara los 60 días. Dije que no. Asintió. Miró la fotografía en mi escritorio, la de él, Simone, Robert y yo en el parque Gatineau cuando los niños éramos pequeños, los 4 bajo la luz del otoño. La miró un buen rato. Luego dijo, «Lo siento, mamá». Y yo dije, «Lo sé. Te quiero. Ahora ve a ver qué viene después». Las semanas que siguieron no fueron sencillas. Para ser sincero, hubo tardes tensas. Hubo conversaciones que dieron vueltas. Kristen no me habló directamente durante la primera semana después de la carta, lo cual me vino bastante bien. Etienne empezó a buscar apartamentos. Encontró uno en Nappien, de 2 habitaciones y con un alquiler razonable, disponible el 1 de abril. Simone vino en coche desde Kingston el segundo fin de semana de marzo. Me ayudó a colgar las fotografías de Robert en el pasillo. Las láminas abstractas fueron guardadas en una caja que Kristen se llevó al irse. El gallo de cerámica regresó del garaje y volvió al alféizar de la ventana, junto al fregadero, donde pertenece. El último día de marzo, Etienne y Kristen cargaron un camión de mudanzas en la entrada. Nos llevó casi toda la mañana. Preparé sándwiches y los dejé en la encimera, no como una ofrenda de paz, exactamente, sino porque alimentar a la gente es algo que hago instintivamente, como si respiraras. Kristen no tomó uno. Etienne tomó 2 y me dio las gracias. Antes de subir al camión, me abrazó un buen rato. Dijo que iba a llamar más. Dije que me alegraría si lo hiciera. Me quedé en la puerta principal y vi cómo la camioneta salía de la entrada. Luego entré, puse la tetera y me quedé en la cocina, en la tranquilidad de mi hogar, y por primera vez en 22 meses, cada habitación de esa casa volvió a sentirse mía. Les cuento esto porque creo que hay gente que necesita escucharlo, no como una historia de ira, venganza o de ganar algo, sino como la historia de una mujer que se tomó su tiempo, que pensó con cuidado, que actuó con intención en lugar de reaccionar, y que no renunció a lo que era suyo simplemente porque alguien supuso que lo haría. Quiero decirle algo a cualquiera que se encuentre en una casa que ya no se siente como su hogar, en una vida que se ha reorganizado lentamente sin su permiso, en una situación en la que quienes deberían protegerlos han decidido, aunque sea de forma pasiva, no hacerlo. No estás obligado a empequeñecerte para complacer la ambición de otra persona. No estás obligado a aceptar una erosión lenta de tu propia vida por miedo al conflicto o por el deseo de mantener la paz. La paz que se compra con dignidad no es paz, es rendición disfrazada de cortesía. Y aquí está la otra cosa que quiero decir, porque creo que es importante, y no la entendí con suficiente claridad durante el primer año de todo esto. El amor no requiere que toleres la falta de respeto. No son fuerzas opuestas. Puedes amar a tu hijo por completo y aún así decir, este es mi hogar y no permitiré que esto continúe. Puedes mantener ambas cosas a la vez. De hecho, lo más amoroso que pude haber hecho por Etienne, por el hombre que crié y el hombre en el que quería que se convirtiera, fue ser clara sobre lo que aceptaría y lo que no. Porque cuando permitimos que nos traten mal sin consecuencias, no estamos protegiendo la relación. Les estamos enseñando que estamos dispuestos a que nos traten mal, y esa lección no le hace ningún bien a nadie. La casa está en silencio ahora. Mi jardín quedó precioso en mayo. Simone estuvo aquí el fin de semana largo de julio, y nos sentamos en el porche trasero a beber vino y charlar hasta la medianoche, como solíamos hacer antes de que todo se complicara. Etienne viene casi todos los domingos por la noche. Hablamos de cosas cotidianas. Suena mejor que antes. Creo que Kristen y yo no seremos muy cercanos, y ya lo he aceptado. La mecedora sigue en mi estudio, justo donde debería estar. Y algunas mañanas, en la tranquilidad de la mañana, antes de que el resto de la calle despierte, me siento en ella con mi café y siento a Robert en la habitación conmigo, no de una manera mística, sino de la forma en que los lugares queridos conservan la forma de quienes los aman, y pienso en lo que significa tener un hogar, no una propiedad, no un bien, un hogar. Un lugar que lleva tu historia, guarda tus recuerdos y refleja, en cada habitación, la vida que realmente has vivido. Eso vale la pena proteger. Cueste lo que cueste, cualquiera que sea la incomodidad,
Cualquiera que sean las conversaciones difíciles que tengan que suceder primero, protégelo, porque nadie más lo hará por ti y tú vales el esfuerzo.